Pero definitivamente hoy me gustaría pues dedicar esta sala con todas vuestras colaboraciones, como siempre, y todos los que estáis por aquí, Diana, Vivi, Elena, Yolanda, Roy, Daniel, Sin, Agustín, me encantaría que subieseis. Me encantaría que subieseis, Germán, que se acaba de incorporar también, me encantaría que subieseis aquí arriba para, os vamos a ir mandando el ascensor para compartir, para escuchar, simplemente para darnos un achuchón virtual y para sentir ese calor humano de personas que si estáis aquí ya es una prueba de que efectivamente estáis interesadas en buscar vuestra genialidad, salir de la caja, salir de esa jaula, ¿no? Que muchas veces, esa cuadrícula en la que muchas veces nos meten y por comodidad nos quedamos dentro, y que subáis para pues, seguir este movimiento, ¿no? Este movimiento de ese cambio de conciencia, porque todos tenemos esos talentos, todos tenemos esa, yo lo llamo área de genio o esa alquimia interior, y muchos de estos talentos pues a veces están ahí ocultos, ¿no? durante nuestra vida, porque a veces no les damos pues ese suficiente valor, ¿no? a esa habilidad que piensas que tienes, a esa capacidad. Y incluso porque también nos dicen eso no es bueno, ¿no? O eso no es una tontería, eso no es a lo que te tienes que dedicar, o eso se hace así, o eso se hace así. Y empiezan las personas de nuestro alrededor a quitarles importancia, ¿no? O como hablábamos ayer, a mirarnos que somos los únicos que estamos ahí bailando en la colina, pero luego lo compartí ayer en el grupo de Telegram, el vídeo, que finalmente lo encontré. Muchas gracias, Germán, por subir, de esa persona bailando en la colina, pero que al final, que todo el mundo le mira como si fuese un loco, pero al final todos se unen al movimiento. Y así es como empiezan los cambios, con ese loco, con esa loca que empieza a bailar en la colina, y que al final muchos le siguen, que es lo que cuando hay personas que encuentran su talento, cuando hay personas que creen en sí mismas, y todos lo tenemos, esa capacidad, bueno, pues empiezan a moverse y los demás siguen, ¿no? Y es importante el saber y el descubrir nuestros talentos ocultos, esa alquimia interior, porque luego te encuentras, bueno, pues como ese pájaro, ¿no? Como ese pájaro que le han dejado salir de la jaula y que empieza a tener un vuelo maravilloso, que ha estado ahí encerrado porque le han dicho que está bien y que no hay otro mundo fuera, pero que efectivamente cuando vuela ves esa maravilla que hay afuera y que no lo habían dejado ver. Así que hoy vamos a hablar de eso, del talento, llámalo alquimia interior, y sobre todo de esa sensación de libertad y esa sensación de hacer lo que verdaderamente te llena, que a veces no somos capaces de encontrar. Os voy a compartir un cuento, ¿no? de un cachorro de león que se perdió por la selva. Y días más tarde, ¿no? Es un cuento que a mí me encanta y es muy cortito, os lo comparto, ¿no? Y días más tarde fue encontrando un grupo de ovejas, el cual lo acogió, ¿no? Le aceptaron, ¿no? Como uno más del rebaño, y bueno, pues y seguramente esto os recuerde al libro de la selva, ¿no? Y durante la infancia pues fue amamantado, ¿no? Por la oveja, y bueno, pues empezó ese león a imitar al rebaño. Llegó incluso a avalar, ¿no? El sonido que hacen las ovejas, ¿no? No me sale muy bien, así que si luego a alguien le sale mejor, que lo comparta. Y a correr también, ¿no? Fueron pasando los años y bueno, ese cachorro de león pues se convirtió en ese león adulto, en fuerte, en grande, con sus melenas, pero sin embargo pues totalmente convencido de que era una oveja. Y un día pues un anciano león que pasaba por allí, bueno, pues vio a este león, ¿no? Que estaba rodeado por ovejas, y además sorprendido, ¿no? Pues le miraba, ¿no? Este león más mayor, pues cómo estaba con las ovejas, cómo estaba como si fuese una oveja más, que comía incluso la hierba y que no las atacaba, ¿no? Y entonces por curiosidad se decidió a
acercarse, ¿no? A hablar con este león que estaba con las ovejas y preguntarle qué estaba haciendo. Y según se vaya acercando a este rebaño, pues las ovejas comenzaron, obviamente, a correr, ¿no? Porque estaban aterrorizadas, venía un gran león y, bueno, pues efectivamente empezaron a correr, ¿no? Y al final, incluso el león más joven, el que se había estado criando con las ovejas, pues incluso salía corriendo, ¿no? Y al final el león mayor, pues le consiguió parar, arrinconar y detener, ¿no? Al lado de un lago. Y el león mayor, pues mirándole a los ojos, mientras el león pequeño, el león oveja, llamémoslo, pues estaba temblando y estaba muerto de miedo. Y al verlo tan muerto de miedo, tan espantado, el león mayor le preguntó, ¿no? ¿Qué te pasa, no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás temblando, no? ¿Por qué estás tan asustado? ¿Qué leches estás haciendo entre estas ovejas, no? Y obviamente pues el león oveja, llamémoslo, que se había criado entre las ovejas, pues dijo, ¿cómo quieres que me sienta, no? Tú eres un león y eres el rey de la selva y yo solamente soy una oveja y me vas a atacar, ¿no? Y el león, el anciano, ¿no? El león mayor, que no se lo podía creer, ¿no? Se puso junto a él y le dijo, bueno, pero ¿estás tonto o qué te pasa? Tú no eres una oveja. Y bueno, pues le ayudó para que el león oveja mirase en el estanque, en el lago en donde estaban y se viese su propio rostro reflejado en el agua. Y en ese momento, en ese instante se transformó. Se transformó y emitió ese rugido, ese gran rugido por primera vez. Y nunca más volvió a comportarse como una oveja y su vida cambió para siempre porque se convirtió en un león. Pero necesitó esa persona, ese otro león mayor que le vio y que efectivamente le abrió los ojos y le ayudó a mirarse en ese espejo, en ese reflejo del lago. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que nos da miedo a mirarnos en ese reflejo del lago para ver verdaderamente cuál es nuestra genialidad, cuál es nuestra alquimia interior. Y muchas veces es por ese entorno, ¿no? Porque estamos rodeados de ovejas y, bueno, pues, y no nos ha dado, ¿no? Por cuestionarnos otras cosas, porque seguimos al rebaño o porque simplemente, efectivamente, de nuevo, no nos lo hemos ni planteado. Entonces me gustaría que hablemos hoy de ese momento que te miraste al reflejo del lago y qué encontraste, cómo lo encontraste, cómo fue tu camino cuando te miraste y cuál fue el sentimiento que tuviste, sobre todo, cuál es el sentimiento que tuviste. Así que con este pequeño cuento del león oveja, me encantaría que abriésemos la sala y, como os comentaba, autoinvitaros Diana, Elena, Yolanda, Lorenzo, Vane, Miguel, Isabel, Marcela, Ana, Mildori, Roberto, Albert, Amelia, Alman, Daniel y So, autoinvitaros aquí arriba y vamos a hablar de ese momento en el que nos miramos en ese lago, o si te da miedo a mirarte en ese lago y ver lo que encuentras. Buenos días, María Pilar, que te echamos de menos ayer. Yo sé que has tenido muchos momentos lago, muchos momentos en el que te has reflejado, te has visto, te has reflejado y me encantaría si pudieses compartirnos ese momento en el que tú te vistes reflejada en el lago y qué sentimiento tuviste. Muy buenos días. Pues conforme lo ibas leyendo, me acordaba que ha sido hace poco y me imagino que, bueno, parte de lo que me perdí ayer fue la reunión de la metafórmula. Entonces, cuando hice el test de la metafórmula, hay muchas cosas que bueno, las llevamos innatas y no pensamos que puede ser un talento. Y muchas veces cuando te hacen asomarte a ese lago, es cuando, como tú muy bien has dicho, te ves león. Entonces, el primer talento y súper destacado, es cierto que
puede cambiar en un sentido o en otro. Yo tardé también a hacerlo y yo creo que por eso fue el resultado. Y el primer talento que me salió reflejado, que yo vi, era el poder de decisión. No sabía sabía que lo tenía, pero no lo reconocía como un talento. Siempre he sido punta de lanza ante muchas cosas, porque es cierto que a otras personas pues les gusta más tomar las decisiones y yo tengo esa capacidad que no me reconocía como un talento, sino como algo innato en mí y nada más. Entonces ahí salió parte de mi melena y la verdad es que me pareció curioso y me hizo reflexionar y reconocer, incluso por qué no potenciar esos rizos que además también tengo. Así que creo que el test de la metafórmula es absolutamente ese reflejo del lago y desde luego a lo largo de muchos años de profesión o de vida has tenido que mirarte, pero este test es algo especial y me gustó, la verdad, me gustó mucho y me gustó la conclusión y me gustó el poder tener esta capacidad de que alguien a través de un estudio empírico, ¿no? Reconozca tus talentos para que tú los veas reflejados. Así que deseando estoy de ver los reflejos y esas melenas de los demás, y si alguna vez necesitáis ese poder de decisión, aquí estoy con mis achuchones. Un beso enorme. Me encanta, con mis achuchones, que ese es uno de tus grandes habilidades y tu gran zona de genialidad, esos achuchones y ese amor, ¿no? Ese gran amor de asesor insuperable, ¿no? Que siempre, como siempre dices tú, ¿no? Que nos has cambiado los esquemas, ¿no? O esa es tu misión, tu propósito, ¿no? El cambiar los esquemas de lo que en general se piensa de los asesores y que sean asesores insuperables, ¿no? Con esa nuevo mindset, desarrollo personal y achuchando. ¿Quién había pensado que un asesor que está, como siempre dices, ¿no? Con hojas de Excel nos puede dar un achuchón y hacernos sentirnos plenos? Así que, cambiando esquemas, que al final es de lo que se basa esto, ¿no? Y es importante encontrarlo, es importante luego desarrollar esa zona de genio, que a veces se encuentra pero no se desarrolla, no se sabe cómo desarrollar, nos quedamos ahí en ese bucle, ¿no? Sí sé que esto se me da bien, sí sé que este es mi talento, ¿no? Pero me da ese miedo, esos bloqueos, y luego también el pasar cuanto más tiempo puedas desarrollando esa genialidad, ¿no? Porque al final esa es la plenitud, ¿no? Cuando encuentras tu talento y lo puedes aterrizar en tu día a día, bien sea por cuenta ajena, bien sea como emprendedor, bien sea como líder, bien sea en tu vida personal o profesional, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi talento y cómo lo puedo incorporar, ¿no? Porque al final es esa zona de flow, y ahora compartiré, ¿no? Algunas preguntas que te pueden ayudar, ¿no? A encontrar ese talento, porque hay personas que no lo encuentran, ¿no? O tienen miedo a encontrarlo, ¿no? Pero cuando consigues aterrizar ese talento, esa pasión y ese propósito en tu día a día, es esa sensación de libertad, ¿no? Que va muy unido a valores también, que va muy unido a nuestros valores personales y a nuestros valores como marca personal también. Que luego os cuento una cosa sobre el tema de marca personal que va a ocurrir este mes de febrero, ni más ni menos, 1 de febrero, madre mía. Así que quedaros por aquí porque luego os voy a contar una cosita sobre marca personal que va a ocurrir en febrero, así que no os lo perdáis, porque va muy unido a valores y a talentos. Muchas gracias, María Pilar. ¿Quién más quiere compartir esa historia que a lo mejor habéis tenido como ese león oveja, ¿no? Que a lo mejor por el entorno no habéis encontrado no os habéis dado cuenta o por otras razones que sois ese león? Nieves. Buenos días, Germán.
Estoy trasnochado aquí en Latinoamérica. Pues buenos días, buenos trasnoches. Pues aquí estoy después de haberme, visualizado como tú dices. Mira, lo que me ha funcionado a mí personalmente, yo siempre utilizo la visualización, ¿no? Es algo muy poderoso. Yo creo que lo vengo haciendo desde los 13 años, ¿vale? O 12, por ejemplo, visualizaba que me graduaba de la secundaria, ¿vale? Me visualizaba que recibía mi título de secundaria, ¿no? Terminaba el colegio. Luego, en esa época, visualizaba que estaba en la vida militar. Me fui a los Estados Unidos, entré a la Marina y me di cuenta que me equivoqué, ¿vale? Porque me di cuenta que a pesar de haber estado en una academia militar por 6 años, mi vida no era para ser militar, pero ya había hecho el compromiso, ¿vale? Entonces me visualizaba terminando los términos de 4 años y salir con un certificado honorable de que cumplí en lo que me comprometí. Luego, después de salir, visualizaba que me graduaba de la universidad. Eso fue duro, porque como no visualices el día que te gradúas, yo no creo, mucha gente deja la universidad. Yo siempre visualizaba, ¿no? Recibir ese título y ver a mis padres, ¿no? Contentos. Y yo, porque no lo hacía por mis padres, lo hacía por mí mismo, ¿vale? Y luego, ya graduando, me visualizaba trabajando en una empresa corporativa en los Estados Unidos. Ese era mi sueño. Y cada visualización que tenía, ¿no? La iba cumpliendo. Entonces yo creo que cuando pones este título de ¿cuál es tu genialidad? Yo creo que en mi caso ha sido el compromiso inquebrantable de terminar esas visualizaciones. Y hay muchas cosas que te ayudan, por ejemplo. En la universidad, lo que me ayudó a salir y cumplir, ¿no? Porque a veces se te acaba el dinero y tenías que trabajar. Yo trabajaba 2 trabajos para poder pagar las pensiones. Hace 20 años, imagínate, en Estados Unidos me tocaba pagar creo que $32,000 cada año. ¿Y de dónde podía sacar ese dinero? Entonces tenías que hacer magia, literalmente. Y una cosa que me acuerdo, Nieves, que me apoyó tanto, es una cosa tan tonta, pero recorté la imagen de un BMW color azul y la tenía en mi espejo. Todas las mañanas cuando me levantaba y no quería ir a clases, solo eso. Qué bueno. Me motivaba a que vaya a clases y que estudie. Qué bueno. Muchísimas gracias, Germán. Visualizar, muchas gracias por compartirlo. Visualizar, sí, que te ha ayudado a encontrar ese león, ¿no? Ese león que tienes y darte cuenta que no eres una oveja. Y fíjate, lo hablábamos en estas 21 salas que estamos haciendo para convertirnos imparables en este 2022. Pues lo comentábamos, ¿no? El poder de la visualización, y las personas que están en el reto, pues que ya termina este jueves, que tenemos otro bonus masterclass este jueves sobre cómo convertirnos en imparables en el 2022. Lo vamos a comentar, ¿no? Y ese es uno de los 4 hábitos, ese poder de la visualización por las mañanas, ¿no? Y el verdaderamente conectar con lo que quieres. Y fíjate, ahora muchas personas, como comentas, ¿no? Muchas personas no saben, ¿no? Y también a mí me pasaba, ¿no? Pues ¿cómo encuentro mis talentos, ¿no? ¿Cómo sé que yo no soy oveja, o si soy un león, o si soy un tigre, o si soy un puma, o qué soy verdaderamente, ¿no? Y para eso hay que pasar por hacer una introspección, verdaderamente tienes que, y no nos enseñan, ¿no? Por eso hablaba un poco también de esa jaula o esa caja que muchas veces nos meten, ¿no? Y al cabo de los años pues empiezas a aprender cómo salir de esa caja, ¿no? En la que todos nos quieren dejar encuadrados, ¿no? Y
Y una forma de empezar es tan sencilla y tan complicada como cualquiera de los viajes que hacemos a nuestro interior, que es fijarte en eso que admiras, ¿no? y aquello que criticas, incluso que rechazas, ¿no? de otras personas, porque al final lo que te gusta, tanto lo que te gusta como lo que te molesta de otras personas, es algo que de alguna manera está ahí dentro de ti y está relacionado de nuevo con tus talentos y con tus valores, que es muy importante. También cuando se encuentran esos talentos, esa genialidad va muy ligado a nuestros valores. Y el simple hecho de hacer ese análisis de lo que admiras y eso que criticas, al final también te permite conocer, ¿no? a las personas con las que te quieres rodear, te ayuda también a conocerte a ti mismo, a ti misma, ¿no? A través de eso, de lo que alabamos y de lo que criticamos, porque al final somos espejo, ¿no? Y si verdaderamente nos gusta o no nos gusta algo de otras personas es porque está ahí dentro, ¿no? Está ahí dentro de nosotros. Y pues hay algunas preguntas que nos pueden ayudar, ¿no? a conocer ese talento pero bueno, luego lo más importante es reconocer también que el talento no es suficiente, ¿no? Porque podemos tener talento, pero luego lo tenemos que desarrollar, ¿no? Encontrar nuestro talento es importante, pero no necesariamente a veces tenemos las habilidades necesarias para que verdaderamente para pulirlo, ¿no? Y que brille esa alquimia interior, ¿no? Para convertirlo de ese plomo a oro verdaderamente. Y es uno de los problemas que a veces hay, ¿no? Que sí sabemos qué talento, pero nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí sin quererlo pulir. Por muchas razones, pueden ser por muchas razones. Pueden ser miedos, pueden ser esos bloqueos, el miedo a fracasar, el miedo al éxito, bueno, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Y que a todos nos ha pasado de manera u otra. Pero una vez que se encuentra ese talento es importante trabajar esas habilidades, ¿no? Y para verdaderamente el poderlo disfrutar y el poderlo de nuevo aterrizar en tu día a día, en tu área personal y en tu área profesional. Se puede entrenar. Porque una cosa es el talento, otra cosa es luego ya las habilidades y se puede entrenar. Pero siempre haciéndolo desde esa autenticidad. Y yo creo que cada día lo vemos más, ¿no? Cuando ves una persona que tiene ese talento, cuando ves una persona que trabaja su habilidad, cuando ves una persona que tiene esa coherencia, esa genialidad y tiene esa coherencia y lo trabaja desde la autenticidad, ¿no? Desde ser transparente con valores que están alineados, con esa coherencia y transparencia. No te tienes que inventar ni un personaje, no te tienes que ni mentir, ni te tienes que convencer de lo que eres, porque al final el mundo está lleno de vendehumos, está clarísimo, pero tú cuando eres coherente, cuando encuentras esos talentos, cuando los desarrollas con esas habilidades y cuando hablas desde tus valores, para mí está muy unido, al final vas a encontrar cómo aportar ese valor, vas a hacer que confíen en ti y vas a poder mostrar todo lo que tienes que ofrecer al mundo, ¿no? Liderar tu vida, el impactar en el mundo y el disfrutar el camino, ¿no? Es lo que a mí siempre me gusta decir, ¿no? Y al final es ser tú, encontrar tu alquimia interior, encontrar tus talentos, encontrar esos valores personales y de marca, trabajarlos en las habilidades. Todo requiere un trabajo, aunque sepas que está ahí dentro, todo requiere un trabajo. A veces es desbloquearte, ¿no? Algunos bloqueos y quitarte esos miedos. Y de nuevo impactar cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía y disfrutar, ¿no? Disfrutar de ese camino. Y eso te da una sensación de libertad, ¿no? Cuando haces todo eso, al final lo que estás conectando de nuevo es a tus valores personales. Y cuando conectas con esos valores personales, todo está en coherencia y todo lo disfrutas. Pero a veces nos quedamos en ese momento, ¿no? De que no tenemos miedo de asomarnos al lago, ¿no? Y reflejarnos, o
nos hemos visto, pero ahora decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Así que bueno, vamos a seguir abriendo micrófonos para ver ese león, Jessie, sí, veo que estás moviendo micrófono, ese león que tienes, o leona en este caso. Esta leona que tenemos aquí en la sala, leona. Y me consta que tú has pasado por ese camino de desarrollo y sigues, yo creo que todos seguimos. Sí. Y has tenido esos muchos momentos de reflejarte. Así que me encantaría que nos compartas tu experiencia. Gracias, Nieve. Buenos días a todas y a todos. Bueno, este tema me parece hermoso porque, bueno, el hablar de genialidad, a veces uno no se plantea decir, oye, yo soy una genia. Ahorita me lo estaba diciendo y decía, wow, le sube a uno la autoestima. Yo soy una genia. Es un poco tal vez más fácil hablar de dones y sin embargo aún nos cuesta poner en palabra nuestros dones, ¿no? Yo creo que eso es un tema ahí importante, tal vez asociado a los bloqueos. Sin embargo, yo creo que cada uno dentro de su interior sabe cuáles son sus dones y cuáles son sus áreas de genialidad. Aunque los genios no se nombran como genios, la verdad, los nombran otros. Pero también la genialidad tiene que ver con aquellas personas que tienen una visión, o sea, que construyen a futuro. A mí me hablan de genio y me viene a la cabeza Tesla y todo lo que creo que todavía es un legado que se está activando en esta realidad. Y yo digo, es que sus pensamientos y sus mentes brillantes van a años luces adelante. Entonces está muy asociado al legado. Por eso a veces cuando uno dice, oye, yo soy una genio, uno se queda como pequeño, porque uno se dice, bueno, ¿qué es lo que está uno dejando como legado para que tenga esa trascendencia más allá de tu ego, de tu personaje? Creo que es un tema bonito que nos empecemos a plantear que somos unos genios. Y a propósito de salir de la caja y demostrarse al mundo, yo aprovecho. Yo mañana voy a lanzar mi primera sala con todos los errores que he cometido y aprendiendo de ellos, aprendiendo de cada error. Mañana tenemos la primera sala que se llama Ellas Emprenden, aportando valor desde el minuto 1, un poco para generar un espacio donde las mujeres hablen de lo que es emprender desde ser mujer, porque evidentemente no es lo mismo que emprender como hombre. No se preocupen, chicos, no los estamos excluyendo. Paso palabra y feliz día a todos. Buenísimo, buenísimo. Ellas emprenden, no lo perdemos definitivamente. Y esa genialidad, ¿verdad? Que como bien dices, la genialidad pues nos cuesta, ¿no? Incluso cuando te miras al lago y dices, leches, que soy una leona, ¿no? O que soy un león, o que soy una tigresa, el animal que a ti te conecte más contigo, ¿no? Y nos cuesta reconocernos, ¿no? Nos cuesta reconocernos y al final, pero lo importante es esa genialidad, es lo que piensa de ti las personas cuando no estás presente. Y verdaderamente una de las formas en la que puedes encontrar tu genialidad, tu área de talento, es precisamente esa, ¿no? Sobre qué acciones recibes elogios de los demás, ¿no? Que te preguntes, ¿no? ¿Qué acciones ayudan a otras personas? ¿Por qué otras personas recurren a ti? ¿Cómo haces sentir a las personas cuando estás presente? O qué sienten las personas cuando no están presentes. Algunos de vosotros, de hecho, me habéis ayudado en este camino. Creo que lo comentaba en alguna otra ocasión. Yo lo hago de manera recurrente, con amigos, también con clientes. Y todos los años, ¿no? Pregunto a las personas, pues eso, ¿no? ¿Qué acciones te han ayudado? ¿Qué sientes cuando estoy presente? ¿Qué sientes cuando no estoy a tu lado, ¿no? ¿En qué te he ayudado más? ¿En qué te he inspirado, ¿no? Porque normalmente, como bien dices, no reconoces tu área de genialidad, que tiene como mucho peso esa palabra, ¿no? Siempre hemos hablado más a lo mejor de tus talentos, de habilidades, pero área de genio es como, leches, pues sí, eres una leona, ¿no? Y tienes muchas áreas de genio. Entonces, una de las, para entender tus talentos y tu área de genialidad, hay un ejercicio que es magnífico, que es ese precisamente, ¿no? El contactar a personas y a clientes con los que tengas confianza y sabes que te van a hablar desde el corazón y que efectivamente te digan, ¿no? Qué es en qué les has ayudado, en qué les has inspirado,
qué sienten cuando estás presente y qué sienten cuando no estás alrededor suyo, ¿no? Y yo tengo que agradecer porque hay personas que estáis aquí y habéis aportado en ese ejercicio, ¿no? Preguntarte qué actividades, ¿no? Lo hemos oído muchas veces, pero verdaderamente qué actividades te hacen disfrutar, ¿no? Y en qué actividades se te va esa noción del tiempo, qué harías gratis cada día, y qué cosas son las que normalmente estás investigando por internet, que normalmente estás viendo en YouTube, que normalmente cuáles son tus conversaciones y qué crees que has venido a aportar al mundo, ¿no? Son preguntas, luego las compartiré en el grupo de Telegram. A los que no estáis en el grupo de Telegram, Liderazgo 360, podéis pinchar aquí en mi bio e ir a mi bio de Instagram y uniros donde se comparten los resúmenes, las noticias, etcétera, etcétera, para tener acceso también no solamente a las herramientas, sino a las noticias. Y es preguntarte eso, ¿no? Pero y muy importante lo que acaba de decir Jessie, preguntando a otros a veces, porque al final eso es tu marca personal, es esa marca personal, ese legado, ese propósito que verdaderamente pues está claro, ¿no? Incluso cuando no estás presente. Y es lo que al final piensan otros cuando no es de ti, ¿no? Cuando no estás aquí. Y a veces no lo haces a propósito, ¿no? Y este tipo os lo comparto porque este ejercicio que puedes hacer preguntando a otras personas te puede sorprender, puede ser un gran regalazo, ¿no? Y al final pues alinearte con esos talentos que tienes y ese propósito, pues te da esa felicidad que siempre hablamos, ¿no? Que esa plenitud. Pero de nuevo el talento no es suficiente. Una vez que se encuentra ese talento, pues hay que desarrollarlo, ¿no? Hay que complementar ese talento con habilidades, ¿no? Porque podemos tener ese talento, otras personas ven en nosotros ese talento, pero tenemos que seguir desarrollándolo, ¿no? Puedes tener un talento a lo mejor de comunicar, pero pues a lo mejor tienes que seguir desarrollando esas habilidades de comunicar incluso más, ¿no? Ocurre mucho, por ejemplo, con la comunicación y con la venta, ¿no? Y es importante, ¿no? El que sigas desarrollando tus habilidades, esas habilidades para que verdaderamente puedas, sobre todo cuando te dedicas a ayudar a otros, para que puedas verdaderamente ayudar incluso más a otras personas y aportar ese valor que quieres aportar, ¿no? Así que eso que hacemos bien o que haces bien, porque es tu talento, también se puede entrenar, y es más, se debe entrenar para seguirle sacando brillo y no quedarnos oxidados, ¿no? Y poderlo sacar ahí al mundo. Es decir, cualquier persona que estamos aquí en la sala o persona de referencia que podáis pensar, han sacado brillo a sus talentos. No solamente que has nacido con eso innato, o que se te da bien o que disfrutas, sino verdaderamente le han sacado brillo, han desarrollado esas habilidades. Así que es importante esos dos pasos, ¿no? El encontrarlo con esas preguntas, pero luego el pulirlo para que verdaderamente se vuelva en ese oro totalmente resplandeciente. Y aprovecho ahora que estamos en la sala, comentaba Jessie su sala, el tema de emprender, ¿no? Hay muchas personas que están en ese proceso de emprendimiento, en ese proceso de, pues es que quiero saber cuál es mi talento, quiero verdaderamente salir de la caja, quiero verdaderamente dedicarme a lo que me quiero dedicar. Ayer hablaba con una persona, ¿no? Que está en este proceso y me decía, pues Nieves, es que estoy totalmente infeliz, ¿no? Estoy en un trabajo, cuenta ajena, totalmente infeliz, y sé que me puedo dedicar a otras cosas, pero no sé por dónde empezar, o no sé verdaderamente cómo entender mi talento, cómo hacer ese proceso de valores, cómo trabajar mi marca personal, cómo trabajar mis bloqueos, ¿no? Entonces es importantísimo el pulirlo, ¿no? Verdaderamente el sacarle ese brillo. Y comentaros que, estos meses lo voy a seguir comentando. Este mes de febrero, que empieza hoy, va a haber unos campamentos base en los que
Pues quiero ayudar a esas personas, muchos de vosotros que estáis en ese camino iniciando el emprendimiento, como que estáis ya en ese emprendimiento, pero que estáis en esa situación a lo mejor de burnout, yo lo llamo, ¿no? O en ese bucle, ¿no? De que quiero recuperar las riendas de mi vida, ¿no? Y que verdaderamente quiero salir de ese bucle, entender mi talento, entender mi propósito e impactar en el mundo, ¿no? A la vez que tener ese bienestar, ¿no? Porque al final, de nuevo, queremos liderar nuestra vida, queremos impactar en el mundo con ese talento y esas habilidades, pero también, obviamente, el disfrutar el proceso. Entonces estoy dejando por aquí el WhatsApp. ¿Por qué? Porque en marzo precisamente he formado, con muchos de vosotros ya he hablado, un Alquimia Mastery que va a ayudar precisamente en ese proceso. En ese proceso de entender y expandir tu potencial, entender tu potencial y expandir tu mindset, ¿no? Para tener esa mentalidad de emprendedor, entender tus talentos, tus valores, para luego efectivamente el impactar, hacer ese legado que quieres dejar en el mundo, ese impacto que quieres dejar en el mundo y disfrutarlo, ¿no? Verdaderamente con plenitud, ¿no? Mientras impactas. Entonces va a empezar en marzo para esos emprendedores o emprendedoras y va a ser unas mentorías grupales en las que os voy a ayudar a que consigáis eso que queréis conseguir con vuestro emprendimiento, pero siempre desde el punto de vista con plenitud. Así que os dejo por aquí mi WhatsApp por si queréis saber un poco más y que hablemos y os explico, o me queréis explicar, ¿no? Dónde estáis en ese momento de, a lo mejor, de miraros al lago, ¿no? y entender cuáles son los talentos y cómo pulirlos, ¿no? Esas habilidades. Así que os dejo por aquí el WhatsApp para que hablemos, si os resuena, si es algo que es lo que necesitáis para dejar ese impacto en el mundo y disfrutando el proceso siempre. Muchísimas gracias, Jessie. Hablamos de cómo pulir esas habilidades. Y para eso, verdaderamente lo que necesitas, pues efectivamente, es el detectarlos anteriormente, necesitas desarrollarlos y luego necesitas delegar también y dedicarte a lo que es tu genialidad. Hay 3 pasos que para mí son basiquísimos, que son precisamente eso: el pasar suficientemente tiempo en ese viaje interior, en encontrar esa alquimia. El segundo, reconocer que la tienes que desarrollar, porque todo se tiene que desarrollar y además el mundo va cambiando. Yo creo que si algo que estamos viendo constantemente precisamente es eso, ¿no? Que el mundo está cambiando y tenemos que liderar, ¿no? Y pensar a 3 años, a 5 años, a 10 años vista, ser disruptivos, ¿no? Y verdaderamente pensar qué es lo que viene, ¿no? Y por eso hablábamos también de este gran proyecto que hablábamos, ¿no? Al principio de la sala, ¿no? de la metafórmula, que va a ser un gran legado y un gran proyecto en el que muchos de nosotros estamos o vamos a estar involucrados. Y luego ser consciente que no puedes estar en todos lados y ser consciente que vas a tener que delegar para tú dedicarte a tu zona de genialidad. Y es una de las cosas, a veces hay personas que se paran y no se quieren mirar en ese lago porque les da miedo esos bloqueos. Hay personas que se han mirado en el lago y han visto que es un león o leona, pero no desarrollan esas habilidades. O hay personas que las están desarrollando, pero están, si me permites la expresión, malgastando su tiempo y queriendo hacer todo y no dedicándose verdaderamente a lo que es su genialidad. Y es una de las cosas que pasa mucho en el emprendimiento, ¿no? El querer hacer todo. Al final nos convertimos en nuestro personal assistant, ¿no? En nuestro asistente virtual, y malgastamos nuestro tiempo de genialidad para intentar hacer todos o intentar apagar fuegos. Entonces es muy importante cuando sales en ese proceso y encuentras tu genialidad, que verdaderamente seas consciente que vas a necesitar ayuda.
que vas a necesitar tus socios de responsabilidad, que puedes hacer todo, ayer en el reto lo comentaba, que puedes hacer todo pero no todo a la vez, y que vas a necesitar apoyarte de personas que efectivamente te liberen de cosas para tú dedicarte plenamente a tu genialidad. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer mejor todavía y además vas a encontrar esa plenitud. Y es muy importante que veas, que seas consciente, ¿no? de eso, de que si al final estás haciendo cosas que a lo mejor eres incompetente, y yo soy mucho incompetente en muchísimas cosas, especialmente por ejemplo en la tecnología, y lo tengo, pues cuento con mi socio de responsabilidad para la parte de tecnología. Si estás dedicando tiempo a esa parte en que eres incompetente, esa parte que te frustra, esa parte en la que no eres excelente, esa parte en la que no tienes genio, al final te estás convirtiendo en tu peor enemigo. Y pasa sobre todo al principio, ¿no? Al principio del emprendimiento. Porque normalmente cuando emprendemos, ¿no? Un negocio, pues empezamos sin empleados, lo tienes que hacer tú solo, tú sola, ¿no? Y de alguna manera todo lo hemos hecho, ¿no? El hacerlo todo nosotros. Y hay una parte que a veces sí es cierto que hay que pasar por ahí. Pero como con esa actitud de liderazgo, ¿no? En la que estamos acostumbrados a lanzarnos a la piscina y conseguir, porque al final es lo que pasa, ¿no? Conseguimos que las cosas se hagan, pasen. Es importante el recordar que tenemos que hacer las cosas, tienes que hacer las cosas, pero no tienes que ser la persona que lo haga todo. Porque al final, si eres la persona que lo haces todo y no estás dedicándote a tu zona de genialidad, al final estás perdiendo ese propósito, al final estás perdiendo ese legado y te estás convirtiendo en un asistente cuando no lo eres. Así que es muy importante el detectarlas, esa genialidad, desarrollarlas y sobre todo utilizarlas en tu día a día para efectivamente estar con plenitud en tu área de vida profesional y personal, verdaderamente disfrutar del camino. Luego os voy a compartir, por cierto, aparte de estas preguntas en el grupo de Telegram, os voy a compartir un enlace, que es un servicio totalmente externo, es gratuito. Lo hay en bastantes idiomas en el grupo de Telegram, así que si no estáis todavía por allí, os animo a que os unáis a Liderazgo 360. Un enlace a una plataforma donde, bueno, pues yo una de mis formaciones en Yale University, en la Universidad de Estados Unidos, sobre mindfulness, utilizábamos bastante, yo la utilizo bastante, que ayuda, la hay en varios idiomas, a encontrar tus talentos, aparte de preguntar, ¿no? En esas preguntas que os voy a compartir en Telegram y que os he compartido antes, te ayuda también esta plataforma a entender tus talentos, a entender esa zona de genialidad y cómo la puedes implementar en tu día a día. Luego la compartiré también en el grupo de Telegram porque es una herramienta muy potente que os puede ayudar a disfrutar vuestro día a día de vuestra genialidad. Y como os comentaba, ¿no? Pues este máster que empieza en marzo, bueno, pues vamos a tratar precisamente de todo ese proceso, de cómo encontrar tu propósito, cómo salir de ese bucle, ¿no? O de esa rueda de hámster en donde ves que no avanzas, encontrar tus talentos, desbloquear esos miedos del emprendedor, impactar en el mundo, encontrando tu marca y tu mensaje y sobre todo disfrutando. Así que os pongo por aquí el WhatsApp para quien queráis hablar y lo hablamos más personalmente. Y este febrero que empieza hoy, vamos a tener varios campamentos bases donde voy a ir compartiendo, bueno, pues diferentes cápsulas que van a ayudar también en ese emprendimiento. Vamos a seguir abriendo micrófonos. Elena, Yolanda, Lorenzo, Vane, Miguel, Isabel, Roberto, Albert, Mildores, Jesús, Tony, Anaí, subir por acá si queréis subir. Vamos a abrir micrófonos. Tenemos todavía 10 minutos para compartir ese momento de mirarte al lago. Saber si te has mirado al lago o no te has mirado al lago porque te da miedo.
o si te has mirado al lago y has encontrado ese talento, si estás bloqueado o bloqueada para sacarle el brillo y seguir desarrollándolo, que también puede ser el caso. Así que Tinoco, María Pilar, Jessy, Germán, Marcela, Marta, los que estáis por aquí. Buenas, Nieve. Sí, Tinoco. Ay, perdona. Uy. Germán, dale, Germán. Dale, Germán. Gracias. Pues mira, Nieves, yo creo que voy a seguir con la analogía que pusiste al frente, que es si te ves en el lago, ¿no? Y te ves como león, ¿ya? Yo mencioné que lo importante es visualizarte que ya estás logrando ese objetivo. Es lo más poderoso. Pero puedes tener talento, formación académica, dinero, capital, tiempo, pero todo no te sirve de nada. Y te lo digo, te lo garantizo, de nada si no tienes el compromiso. El compromiso con formarte, el compromiso con tomar un programa de formación, ¿no? Como el que ofrece Nieves, pero si no tienes el compromiso de terminarlo, de aplicarlo, no importa lo que te diga Nieves, lo que te diga un formador, un asesor, si no lo aplicas, si no te visualizas terminando el programa, aplicándolo, yo no le veo otra manera. O sea, hay mucha gente que quiere emprender, pero sin capital, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, deleguemos. Ya, es fácil decirlo, deleguemos, pero si no tienes el capital para delegar ni pagar un equipo, pues te toca hacer a ti las cosas, ¿ya? Hasta que tu negocio arranque. Pero por eso la formación es imprescindible, porque necesitas, como líder, saber hacer las cosas para guiar a tu equipo. Entonces, yo siempre digo que primero tienes que seguir a un líder para convertirte en un líder. De lo contrario, es una proposición bastante solitaria, ¿no? Trabajar solo no te inspira, no tienes con quién rebotar ideas. Qué bueno. Por eso una persona que te dirige es bueno, es constructivo, es positivo. Pero sin compromiso nada vale, nada. Qué bueno, Germán. Muchísimas gracias por lo que acabas de comentar, porque es así. De nada te sirve el aprender, de nada te sirve encontrar tus talentos, de nada te sirve seguir puliendo ese plomo para convertirlo en oro, esa alquimia interior, si luego no tienes ese compromiso, esa coherencia de lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Lo que hago están en armonía. Hay que accionar, está muy bien visualizar, pero hay que accionar, hay que pensar en grande, aterrizar en pequeño y verdaderamente accionar, tomar decisiones y ser perseverante y ser consistente accionando, porque si no las cosas efectivamente no van a pasar, se quedan en sueños, pero verdaderamente no las vas a seguir aterrizando. Tú no te vas a transformar y no vas a poder transformar a otros. Y efectivamente pasa, ¿no? Y pasa, como bien dices, ¿no? El 80% de las personas que asisten a un curso, que asisten a una charla, luego no hacen nada. Por eso, en esta sala, muchas veces lo hemos dicho, María Pilar y yo, y bueno, y todos los que estáis por aquí, los colaboradores, de que es muy importante empezar por el mindset, que es una de las cosas que vamos a hacer en Alquimia Master, y empezar con el mindset, porque lo que hay que llegar es verdaderamente a la profundidad y verdaderamente el entender por qué no estoy actuando. Esos son esos bloqueos, esas 5 heridas, son esas creencias limitantes, son el miedo al fracaso, el miedo a entender. Por eso al final todo vuelve a ese mindset, ¿no? Ese cemento que va por debajo de toda la casa y de todo ese edificio, esa arquitectura que estamos construyendo, que tiene que ser súper sólida, el entender por qué no estamos tomando acción y curar eso para que dentro de 5 o 10 años, cuando venga una turbulencia, eso esté bien sólido para mantener nuestro emprendimiento o el propósito, el legado que queramos dejar, ¿no? Así que, Germán, muchas gracias por este regalazo. Y Tinoco, sí, adelante, perdona, que querías comentar también. Sin problema. Pues
nada, también quería un poco a la fábula que has comentado, que la verdad que es bárbara, porque muchas veces no sacamos nuestro león, todos llevamos un león dentro, ese gigante dentro, y lo único que tenemos que mirarnos a ese lago o a ese espejo, ¿no? Y donde nos damos cuenta muchas veces es qué nos está frenando, hacerte la pregunta, ¿no? ¿De qué te está frenando? ¿Por qué no estás consiguiendo aquello que verdaderamente quieres? Y ahí, si verdaderamente eres honesto contigo y empiezas a hablarte desde la verdad, pues va a salir verdaderamente ese león que debe de salir para conseguir lo que realmente te provoca. Y además, al hilo de este ejemplo, precisamente en la foto de arriba tienes ese lago y ahí está esa leona grande que se llama Nieve. Muchas gracias, Tinoco. Me dice por aquí Germán que no funciona el enlace, luego lo pongo en el grupo de Telegram. De todas formas, Liderazgo 360, y también me podéis localizar. Luego miro por qué no funciona el enlace. Y fíjate lo que dice Tinoco, ¿no? Cuando te haces esas preguntas y cuando te das cuenta de que efectivamente a lo mejor no estás apareciendo como ese león y leona, va a doler. Que duda cabe, va a doler, ¿no? No hay nada que nos duela más y a nuestro ego le duela más que las verdades. Y muchas veces por eso no paramos, no levantamos el pie del acelerador para hacer ese viaje, ¿no? Y todos sabemos al final, todos sabemos por qué estamos siendo ese león o leona o no. Lo que pasa que, pues, nos hacemos los ocupados, nos vamos por la vida como en ese bucle, ese pollo sin cabeza, no he tenido tiempo a parar, no he tenido tiempo para analizar por qué duele, porque ahí cuando nos meten el dedo en la llaga, pues al final efectivamente nos duele, y para uno va a ser miedos, para otros creencias limitantes, para otros la excusa, porque al final la excusa, todo, hay dinero, si hay algo es dinero. Lo que pasa es que tienes que tener esa pasión y esa coherencia de que si quieres algo, efectivamente vas a tener que invertir en ti. Y te aseguro por experiencia que cuando encuentras eso que quieres hacer, encuentras el dinero de donde sea, a no ser que estés en una situación súper extrema, porque al final invertimos, pagamos la electricidad, pagamos el agua, pagamos el coche, pagamos la hipoteca o el alquiler. Y si quieres algo, vas a encontrar ese pequeño dinero, no de golpe, pero ese pequeño dinero para ir encontrando ese camino. Y para eso están los bancos también, ¿no? Otra cosa es que no queramos porque no estamos suficientemente convencidos o porque nos da miedo el camino, ¿no? A no ser de nuevo que se esté en una situación muy extrema. Y es ese miedo, me da miedo el hacerme esas preguntas porque sé que va a doler, porque el ego nos está ahí protegiendo, siempre hemos dicho, nos protege del dolor y busca placer. Y lo que estamos haciendo hoy, no somos tontos, lo hacemos por una razón, consciente o inconscientemente, pero es para protegernos si no estamos actuando. Entonces es muy importante el pasar ese tiempo de calidad, ese viaje a tu interior, en ese desarrollo personal, en ese primer bloque de mindset, ¿no? Para verdaderamente sanar y construir esa mentalidad de león, de leona, de tigresa, de tigre o de oveja, si para ti te conecta la oveja, el animal que te conecta, ¿no? Pero es importante encontrar ese talento y vivir en esa plenitud, ¿no? Y salir de esa jaula, ¿no? Como que muchas veces nuestros entornos, nosotros mismos nos hacen que nos quedemos ahí dentro, pero qué bonito es, ¿no? Cuando ves que una persona vuela. Es como con tus hijos, ¿no? Cuando mentorizas y ves que una persona que ha estado ahí dentro de la jaula sale y vuela y se luce, es una auténtica maravilla, ¿no? Verle volar. Yolanda, buenos días, has subido por acá, no sé si nos quieres compartir algo, que estás en momento vuelo tú también de desplegar todos los colores de tus plumas. No sé si nos quieres compartir algo por acá. ¿No? Bueno, pues vamos a ir cerrando la sala, encontrando de nuevo nuestra genialidad, utilizando esa palabra que nos inspire hoy, ese hashtag que nos inspire a encontrar ese talento, mantener ese talento o incluso sacarle todavía más brillo a ese talento, a
a ese don, a esa genialidad, que nos da miedo decir la palabra, esa genialidad que llevamos todos dentro. ¿Qué palabra te llevas hoy? Mi palabra sigue siendo amor, para mirarnos en el lago y reconocer nuestro talento. Amor para nosotros y siempre amor para los demás. Qué bonito, María Pilar. El lago de la verdad. Buenísimo. Sí, Yolanda, tienes el micrófono quitado. Hola, buenos días. Cuéntanos. Es que en el coche no podía hablar. Bueno, yo me quedo con el compromiso, en el que, bueno, que te comprometas a aquellos que quieras hacer, es así como puedes ir avanzando. Si no hay compromiso, pues no haces nada. Y bueno, pues eso. Muchas gracias. Buenísimo, compromiso. Mi palabra es introspección. Introspección. Es una taza. La introspección es una taza y todo ese tiempo que me encanta la palabra, Marcela, bueno, todos hemos hablado del lago, de la verdad, del amor a nosotros, a otros, de esa introspección, de ese compromiso, ¿no? Y al final esa introspección es una taza. Cuando puedes pasar tiempo en esa introspección, al final todo se multiplica, todo se impulsa, todo se acelera. Así que muchísimas gracias por este pedazo sala. A lo largo del día compartiré el resumen y esas preguntas y esa herramienta que os he comentado por el grupo de Telegram Liderazgo 360. Y mañana hablamos del 2 del 22. ¿Qué esperar? Muchísimas gracias a todos, que tengáis un excelente día y que seáis muy felices. Mucho amor y muchos achuchones. Hasta mañana. Cerrando la sala. Feliz día.